Bueno, Oye, Lunatic, ¿cómo se llama esta película musical que transcurre en la cárcel porque su protagonista desvivió a alguien? Chicago. No, 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 no. Es esta en la que también te muestran el juicio y te muestran la corte y se vuelve todo un caso muy mediático y como de farándula. Sí, es Chicago. Ah, no, es este donde hay escenas que no sabes si suceden en la vida real o en la imaginación del protagonista. Es Chicago. Ay, que no es ese. Es donde su protagonista femenina es rubia. Literalmente es Chicago. Ay, que no, ya te dije que no, no es ese. Es esta de. Ay, donde sale esta de. Es donde sale Lady Gaga. Ah, el Joker 2. Ándale, esa, sí, esa. Qué mala película era. ¡Locura! Miren, lunáticos, si vamos a estar haciendo esto constantemente, deben saber algunas cosas sobre mí. En primera, soy bisexual. Lo que entre muchas cosas significa que soy una persona geek o friki. O incluso hasta nerd me han dicho. Pero lo que me refiero es que esto se traduce en que amo todo lo referente a los superhéroes. Los cómics, las películas, los cosplays, todo. Todo al respecto de eso me encanta. Por lo que cuando descubrí o cuando anunciaron que iba a haber una secuela de la gran película que fue el Joker, como todos los fans me quedé así de que... está de desacuerdo. Porque la primera película es muy buena. Diría hasta perfecta, así que no era tan necesaria una secuela, hasta que anunciaron que Lady Gaga iba a participar como Harley Quinn. Y pues como les dije, soy bisexual. Lo cual significa que Lady Gaga es mi patrona, es nuestra patrona. Por lo que empecé a sentirme atraído por la idea de la película. Y luego, cuando dijeron que la secuela iba a ser un musical, ahí les compré todo. Ahí me obtuvieron, ahí saqué mi dinerito y dije, ¿cuánto va a ser? 2 entradas, por favor. En resumidas cuentas, yo me volví de esos fans que defendí a capa y espada a Lady Gaga. Porque había muchos fifes allá afuera que no querían que ella esté como Harley Quinn. Si nos lo ponemos a pensar, si bien no era necesaria una secuela, los elementos que nos estaban vendiendo esta película pintaban para que sea muy buena. En la primera película nos mostraron a Arthur Fleck, una persona que ha sufrido demasiado. La sociedad y su contexto le ha fallado. Y aparte tiene un gran desequilibrio mental. En esta primera película pudimos ver básicamente el clásico lema del Joker, que solo se necesita un día para que una persona cuerda se vuelva en un lunático. Fue una historia de origen diferente a las otras que habíamos tenido del Joker. Fue muy buena, todos la vimos, estuvo increíble, todos festejamos que haya ganado muchos premios. Y para esta secuela nos pretendían mostrar las consecuencias de la primera película, al mismo tiempo que nos introducían esta retorcida historia de amor entre el Joker y Harley Quinn. Y honestamente, si nos quieren mostrar el desequilibrio mental del Joker al mismo tiempo que el nacimiento de su amor por Harley, siento que no hay mejor manera que con números musicales. En otras historias han utilizado otras formas de mostrarnos un desequilibrio mental de sus personajes. Por ejemplo, en la serie The Boys nos muestran cómo funciona la mente de Black Noir por medio de animales de caricatura que solo él puede ver. La gente suele odiar los musicales y la razón es porque no entienden cómo de la nada la gente puede empezar a cantar y a bailar, lo cual es una justificación que yo entiendo lógica, porque sí se siente raro que de repente estés tranquilamente y empiecen a cantar y a bailar, o que personajes extras que tú no habías considerado antes de repente estén haciendo un gran número musical y terminan en Split. Pero yo considero que esta misma extrañeza que nos aportan los cantos y los bailes de los musicales es ideal para mostrarnos cómo funciona la mente de personajes como el Joker y Harley, pues ellos viven en una realidad, o más bien ellos perciben las cosas de una manera diferente a como normalmente lo haríamos. Piénsenlo. En papel, un musical que trate sobre el juicio mediático de un asesino con dudosa estabilidad mental, en el que aparte nos muestren cómo se enamora de otro personaje que es igual de lunático que él, honestamente suena a película merecedora del Oscar a la mejor película. Y es que técnicamente lo es. En el 2003, la adaptación cinematográfica del musical Chicago ganó el Oscar a la mejor película. Y lo curioso es que ambas historias son muy parecidas, solo que Chicago tiene sus elementos muy bien pensados y adaptados en su adaptación cinematográfica. Porque hay que ser honestos, si ves el musical en Broadway, te darás cuenta que es un musical un tanto diferente, ya que no tienen vestuarios que vayan acorde a lo que está pasando en la obra, y tampoco tienen escenografías que te muestren dónde se encuentran los personajes. En vez de ser una obra convencional, más bien es como si la obra sucediera en un cabaret, en el que estén haciendo una dramatización de un caso mediático sobre unos crímenes que sucedieron en la ciudad de Chicago. Por esto vemos que en la obra, la banda de músicos está en el
escenario todo el tiempo, incluso ocupan gran parte del escenario, y asimismo las vestimentas no van acorde con lo que está pasando en la obra, son más como de un show nocturno estilo cabaret. Así que si vas a Broadway a ver Chicago y esperas los grandes escenarios y los grandes vestuarios, la verdad es que vas a salir decepcionado. Lo que sí hace grandiosamente Chicago son sus coreografías, pues esta es la marca registrada de Bob Fosse. Y aunque esta obra de teatro no sea un musical del estilo clásico, es decir, con estos vestuarios y escenografías, la verdad es que Chicago tiene una gran puesta en escena. Pero para la película tenían que ver cómo adaptar este musical diferente a la gran pantalla, respetando la esencia del mismo, pero mostrándonos algo nuevo. Y la manera en la que lo hicieron, siento que es una manera increíble de adaptar un musical al cine. Mientras que en la obra de teatro son números musicales conectados entre sí, con actuaciones que te cuentan una historia, en la película es la historia actuada la que se va complementando con números musicales. De esta forma, la historia del musical te la cuentan en el plano de la realidad, teniendo escenografías y vestuarios conforme lo que te van contando y lo que va ocurriendo. Es decir, aquí los policías sí tienen uniformes y las prisioneras están con su uniforme de prisión y claramente no van a ir maquilladas ni arregladas. Pero cuando tienen que cantar, viajamos al plano de la fantasía, donde los números musicales y los bailes nos lo muestran directamente sobre un escenario, como si los viéramos directamente desde un show de cabaret. Y aquí los personajes ya tienen vestimentas y maquillajes de acuerdo a este estilo de show nocturno. Y todo esto está justificado porque la protagonista de la obra tiene aspiraciones de ser una estrella famosa, así que dentro de su mente ve las cosas como si fueran parte de un gran espectáculo. Así que durante la película vamos viendo esta constante dualidad entre lo que está pasando en el plano de la realidad y cómo lo percibe su mente en el plano de la fantasía. Por ejemplo, cuando nos introducen a la matrona de la cárcel, a Mamá Morton, en el plano de la realidad ella aparece normalmente presentándose ante las nuevas prisioneras, pero en el plano de la fantasía, es decir, en la mente de Roxy, Mamá Morton se presenta en un gran espectáculo ante todo el público. Esto es lo que yo siento que la hace una gran adaptación cinematográfica, pues tiene una explicación lógica a por qué los personajes empiezan a cantar y a bailar de repente, permitiéndonos disfrutar una historia lógica en el plano de la realidad, mientras que en el plano de la fantasía podemos deleitarnos con estos grandes números musicales al estilo de un cabaret. Es que esto es lo que yo esperaba para la secuela del Joker, y que de hecho en la primera película tenemos secuencias en las que no sabemos qué es real y qué no, porque así es como funciona la mente de Arthur, pero tristemente esto no sucede aquí. Este es el mayor problema del Joker 2, y es que constantemente está batallando en cómo va a contar su historia. Quiere ser un musical, pero no se atreve a hacerlo por completo, y también quiere ser una historia dramática, pero quiere de a huevo meternos números musicales. Mientras que en Chicago tenemos muy bien marcada esta diferencia entre la realidad y la fantasía, es decir, las canciones. En el Joker 2 hay números musicales que parecen suceder en la imaginación del Joker o de Harley, pero al mismo tiempo hay otras canciones que parecen pasar en la realidad. ¿Y cómo sabemos que es la realidad? Porque hay otros personajes que reaccionan y comentan al respecto. Todo esto da una sensación como de extrañez, o sea, como que no tiene sentido, porque en la primera película ya nos establecieron que no hay canciones en este universo. En este universo o en esta realidad, la gente no se pone a cantar de la nada, por lo que en la secuela que nos quieran vender que estos dos personajes de repente van a empezar a cantar y a bailar y los demás personajes simplemente se les van a quedar viendo como si se hayan echado un pedo, pues no tiene sentido. Pero bueno, ahora quiero comparar los inicios de ambas películas, pues estos nos marcan la pauta de cómo van a continuar a partir de ahí. Ambas películas inician con una canción, su primer número musical. En el Joker es una animación donde nos representan lo mediático que se ha vuelto el caso de el Joker y la dualidad que existe en él. Algo que hace esta primera canción y realmente me gusta es el hecho de que podemos escuchar ciertas tonadas de canciones que en el futuro vamos a estar escuchando, como si nos estuvieran entregando ciertos leitmotivs que más adelante en la película van a tener sentido, pero realmente no nos dice mucho. O sea, es una secuencia y es una canción no tan memorable. De hecho, cuando fui a ver la película por primera vez al cine, llegué tarde porque estaba haciendo cola para mis palomitas, y cuando finalmente entré a la sala ya me había perdido toda esta primera animación, y la verdad es que no me perdí de nada realmente. Y al contrario, la primera canción y secuencia de Chicago nos cuenta muchas cosas. En primera, nos dice que en el plano de la realidad sí hay ocasiones donde la gente cante y baile, pero esto solamente sucede cuando los personajes lo estén haciendo en un escenario, es decir, como en la vida real. Así que la primera canción sí sucede en el plano de la realidad, pero porque ya nos encontramos en un escenario. Sin embargo, también nos muestra que va a ser Roxy la que va a estar saltando y flashando entre la realidad y la fantasía, porque hay un momento de la canción en la que Roxy, mientras está viendo que Bella cante, por un momento
momento se ve a sí misma siendo la cantante. Y además de todo esto, nos muestran que Velma llega con un arma y sangre en sus manos, así como oímos que su número usualmente está hecho por ella y su hermana, pero en esta ocasión está solo ella, para finalmente culminar con la policía entrando al cabaret y arrestándola. Todo este primer número musical ya nos contó muchas cosas, que si bien ahorita parecen sin contexto, más adelante entenderemos que es porque Velma acababa de a su esposo y a su propia hermana, porque los encontró teniendo una aventura. Esto en el musical original no es así. Esta primera canción en la obra simplemente es una canción introductoria. No nos muestran mucho sobre el caso de Velma, sino que es hasta más adelante en el que por diálogos nos enteramos que ella asesinó a su hermana y por eso acabó en la cárcel. Son estos detalles los que complementan la película y nos ofrecen algo diferente y nuevo a lo ya establecido en el musical original. Amo cuando una adaptación cinematográfica no solo adapta y respeta el material original, sino que usa sus herramientas de cine que claramente una obra de teatro no tiene para aportar y complementar a la historia. Después de esto, la segunda canción de Chicago es Funny Honey, la primera canción de la protagonista y por ende la primera vez que vemos en todo su esplendor esta dualidad entre la fantasía y la realidad. Tras haber desvivido a su amante, convenció a su esposo con engaños de que él reciba la culpa para que ella pueda quedar libre, por lo que en esta canción ella canta sobre su esposo y aunque en realidad tiene una tonada como de amor y como de devoción, realmente se está burlando de él por ser tan iluso al creer en ella tan ciegamente. Y cómo nos trasladan del plano de la realidad al plano de la fantasía es simplemente maravilloso. El detective que está interrogando a su esposo le apunta su linterna en el rostro. En este momento, su mente empieza a imaginar y se traslada al escenario, en el que la luz de la linterna ahora se transforma en un reflector que le ilumina para su primer número musical. Al final, él descubre su engaño y termina revelando la verdad, por lo que su fantasía se ve afectada por la realidad. En el Joker 2, después de esta primera animación inicial, no tenemos un número musical hasta pasados los 20 minutos de película. O sea, técnicamente, si ignoramos la animación porque no es un número musical como tal, no hay ninguna canción hasta el minuto 26 de película. Antes de su segunda canción, durante los 20 minutos de pura actuación, Harley y Arthur se conocen, pero no es un número musical como tal, simplemente es una canción que intercambia con él. Harley le canta un poco, por lo que me gusta creer que es gracias a ella el Joker descubre una nueva forma de expresarse a través del canto. Por eso, la segunda canción del Joker 2 es básicamente Arthur contándonos que ahora su vida es diferente por haber conocido a Harley. Esta canción es interesante porque al principio nos hacen creer que sucede en la realidad, pero al final se nos revela que todo sucede dentro de la cabeza de Arthur. Y hasta aquí dirías, pues todo bien, o sea, tiene sentido. Las canciones van a suceder entonces dentro de la imaginación del Joker y no en la realidad, lo cual tendría sentido porque en la primera película pues no hubo canciones. Y es solo hasta ahorita que empieza a imaginar esas canciones gracias a la influencia de Harley. Pero todo se va a la verga cuando en la siguiente canción nos muestran que es cantada en el plano de la realidad. Es que se siente raro, o sea, decídanse, ¿van a cantar en la fantasía o en la realidad? Y no me malentiendan, pueden cantar en ambos planos. De hecho, en Chicago así pasa, pero no es lo que nos tienen establecido. O sea, repito, en la primera película no hubo canciones, por lo cual que en esta película nos quieran cantar en el plano de la realidad, se siente como raro, se siente fuera de lugar. Y tú me vas a decir, pero Lunati, ¿cómo sabes que sucede en la realidad? A lo mejor todo está dentro de la cabeza del Joker y de Harley. Y yo te voy a decir que sí sucede en la realidad, porque literalmente más adelante en la película se hace alusión a que Harley estaba cantando mientras escapaban. O sea, la gente es consciente de que estos dos están cantando en el plano de la realidad. Y en esta misma escena, Arthur empieza a cantar durante su entrevista. Y nos muestran que sí sucede en la realidad porque nos muestran cómo las demás personas reaccionan y se sacan de onda ante esto. Se siente fuera del lugar que esté cantando y que la gente solo reaccione pero que no diga nada. Si eso estuviera pasando en el mundo que ya nos planteó la primera película, la gente no simplemente se quedaría así con su cara de qué pedo. Pero ¿saben que no se siente fuera de lugar en Chicago? Los cambios que le hicieron conforme a la obra original de Broadway. En la versión de Broadway, como comenté, no existen vestuarios o escenografías que nos marque la diferencia entre locaciones. Así que tras la primera canción de Roxy, la siguiente canción es Cell Block Tango, una de las canciones más icónicas y referenciadas de todo el musical. Pero su principal función dentro de la obra es para darnos a entender que a partir de esta canción estaremos viendo qué ocurre con Roxy y los demás personajes
personajes dentro de la prisión. Es por esto que en esta canción nos lo cantan algunas de las prisioneras que se encuentran aquí. Sin embargo, en la película no necesitamos que una canción nos indique que cambió de locación, pues ya nos lo muestran literalmente. Aquí en la película nos muestran tal cual cómo es el traslado de Roxy desde que la atrapan hasta que inicia en la prisión. Lo que decidieron hacer en la película fue intercambiar las siguientes dos canciones. Es decir, en la película primero vemos When You're Good to Mama, que es donde nos presentan a Mama Morton, y luego vemos Cell Block Tango. Este pequeño cambio, aunque parece al azar, siento que logra presentar de mejor manera lo que quieren proponer. Es decir, en la obra teatral necesitamos Cell Block Tango para que nos indique este cambio de locación, y ya luego se nos presenta a Mama Morton, quien va a ser quien ayuda a Roxy a conseguir un abogado. Pero en la película ya nos mostraron visualmente este cambio de locación, por lo que mejor se van directo a la canción de Mama Morton, y aquí aprovechan para explicarle a Roxy cómo es el ambiente dentro de la cárcel y su nueva realidad, para que ahora, ya que Roxy entienda cómo es su nueva vida a partir de ahora, ya finalmente nos puedan presentar Cell Block Tango. Esta vez la intención de la canción es contextualizarnos justamente de que Roxy no es única. Hay otros casos como ella en donde las mujeres son acusadas de los mismos crímenes, en donde no se arrepienten de ellos y nada más lamentan haber sido atrapadas. Así nos muestran el paso de los días dentro de la cárcel, donde Roxy va conociendo y escuchando las historias de las demás prisioneras, y vemos estos pequeños saltos entre la realidad y la fantasía. Mientras que en la realidad escucha que cuenten sus crímenes normalmente como una plática casual, en la fantasía ellas están realizando este magnífico número musical que es de los mejores momentos de toda la película. Esta película siento que es una cátedra de cómo adaptar correctamente un musical a la gran pantalla, y siento que esto es lo que más me frustra del Joker 2, porque parece que simplemente leyeron las hipnosis de qué trató la primera película sin analizar qué funcionó, por qué funcionó y cómo adaptarlo en esta nueva forma de musical que quisieron armar. Es que hay canciones que realmente no aportan nada, solo son momentos musicales esparcidos por ahí para poder llamar musical a la película, pero en realidad no aportan nada a la historia, y por el contrario hay momentos importantes en los que nos quieren mostrar algo explícitamente y lo hacen por medio de actuación sin música, que perfectamente pudo haber sido una canción en la que nos muestren o nos expliquen qué es lo que están sintiendo o qué es lo que está pasando el personaje en ese momento, y así que funcione como aporte a la trama y a la historia. Cuando a un musical le quitas los números musicales y aún así no afecta nada en la trama, sabes que hay algo mal ahí. La música debe ser el instrumento que nos explique qué es lo que están sintiendo físicamente los personajes en la realidad y emocionalmente dentro de ellos. Si priorizas mostrarnos eso por medio de diálogos y actuación, pues para eso solo es una película dramática. Hasta parece que solo quisieron hacer un musical por mero capricho de poder hacerlo. Es que solo imagina que al final, cuando Arthur nos da un monólogo actuado de lo que siente y de lo que pasó, en vez de decirnos lo actuado, nos dé un solo al estilo de Jean Valjean en Los Miserables, sincerándose con todos y diciéndonos qué es lo que realmente siente. Es que la película opta por darnos momentos importantes con plena actuación y deja las canciones como un elemento dispensable. Es como si en Hamilton, Eliza, en vez de darnos la gran interpretación de Burn, simplemente se sentara en medio del escenario y nos diera un monólogo de cómo se siente que le hayan roto el corazón al haberle sido infiel su esposo. O sea, no tienes la música, es un gran elemento para poder transmitir los sentimientos y emociones, y decides no utilizarlo o utilizarlo para cosas que no aportan nada. Si bien la obra de teatro de Chicago sí tiene momentos de diálogos entre canción y canción que sirven para darnos más contexto de la historia, dejan los momentos más importantes o los momentos claves con canciones, especialmente para poder transmitirnos lo que sienten los personajes o mostrarnos algo de manera diferente, como cuando quieren representar una ejecución. Mientras una parte nos la muestran explícitamente en la realidad, en la imaginación de Roxy nos la representan como un acto de circo, o como cuando nos quieren mostrar que el abogado de Roxy manipula y controla los medios para vender una historia maquillada, y nos lo representan con un número musical en el que él es el titiritero y todos los entrevistadores y hasta la misma Roxy son títeres que él mueve y controla a su antojo. Por esto siento que los momentos del Joker 2 en los que son números musicales 100% en el plano de la fantasía son los que mejor funcionan, porque nos muestran a veces de manera muy explícita qué es lo que los personajes están sintiendo en ese momento. Y obviamente tengo que mencionar el mejor momento del Joker 2, que es el momento en donde yo me paré del cine y aplaudí como idiota, porque fue wow. En esta escena el Joker, no Arthur, finalmente sale, como si hubiera estado conteniéndose hasta ahora. Esta es una secuencia completamente en el plano de la fantasía, en el que el personaje finalmente se libera. Me encanta demasiado porque finalmente me da todo lo que esperaba ver en las canciones. Me recuerda bastante a la canción Roxy de Chicago, donde la protagonista en su fantasía finalmente
finalmente canta con toda libertad y sin ataduras. Sucede en la misma corte. Tras escuchar muchas cosas sobre él que lo fragmentan, disocia y el Joker se adueña de la situación, mientras Harley le acompaña como su complemento. Ella es la única que se mueve libremente frente a su acto, mientras todos están casi estáticos con miedo, para finalmente acabar en un momento clímax, equivalente a Defying Gravity de Wicked o One Day More de Los Miserables. Si todas las canciones y la historia hubieran estado trabajadas y pensadas como esta canción en específico, toda la película hubiera sido un mejor musical. Y seguramente ahorita me estarás diciendo, a ver Lunatic, si tan experto de los musicales, ¿cómo hubieras hecho tú el musical? Y en primera, yo nunca he dicho que soy un experto de musicales. O al menos no en este canal. Y en segunda, qué bueno que preguntas, porque en este canal no solo criticamos, sino que también aportamos soluciones. A continuación les contaré algunas ideas que yo siento hubieran hecho una mejor película y un buen musical. En primera, leí en Twitter o vi en TikTok que hubiera estado muchísimo mejor si nos hubieran ahorrado al personaje de la abogada. Y la verdad, estoy de acuerdo. Yo hubiera hecho que la abogada sea Harley Quinn. Desde la primera película ya se habían aventado a experimentar con nuevas formas de adaptar estos personajes de cómics. Así que yo no veo mal una nueva adaptación de Harley Quinn, esta vez siendo una abogada que se interese en casos de psicópatas. O incluso que sea una psicóloga y abogada. La gente suele olvidar que Harley Quinn es un personaje muy inteligente. Su locura en muchos casos suele ser decisión propia, pero ella es realmente inteligente y no debemos olvidar que ella es la doctora Harleen Quinzel, aunque te tardes, preciosa. Ella no es un loquito del centro más como los demás villanos de Batman, así que en mi versión de la película dejaría que Harley Quinn sea una abogada con doctorado en psicología que le interesen los casos criminales de psicópatas, sobre todo porque tiene una fascinación con entender estas mentes retorcidas. Así que el principio de la película sería bastante igual, solo que a Arthur le dirían que tiene una visita nueva. Esto sería raro porque él no espera a nadie que lo visite, y mientras lo guían hacia la oficina de Harley, tendría su primer intercambio de miradas a través de la puerta, algo más o menos como sucede en la película. Ella le diría que es su abogada para representarlo en el juicio que el Estado está pensando en su contra. Él le preguntaría si ella fue asignada hacia él, a lo que ella diría que sí, pero porque ella se ofreció voluntariamente. Aquí platicarían exactamente como ya lo hicieron en la película, mostrando que Harley está igual de loquita que él. En términos generales, conectaría. Él no la vería como su abogada como tal, sino como la única persona que se preocupa e interesa por él. La secuencia terminaría con ella diciéndole que ama cantar, porque según ella, a través de la música se puede conectar más profundamente con las personas. Poniendo un tocadiscos, ella empezaría a cantar, lo cual provocaría que Arthur como que se saque de onda, porque como ya establecimos en la primera película, no es normal que la gente empiece a cantar de la nada. Así que al principio, él estaría como extrañado, como diciendo, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué estás cantando? Pero eventualmente terminaría sonriendo y admirándola. Hasta este punto de mi versión, Arthur no va a cantar nada, solamente va a observarla y va a ser como su complemento. Aquí podría haber una secuencia de él siendo trasladado de vuelta a su prisión mientras escucha a ella continuar cantando de fondo, hasta acabar todo el número musical en los sueños de Arthur, donde ambos están bailando en la azotea mientras ella es la única que canta. Una escena bastante similar a lo que ya vimos en la película. Incluso al final yo dejaría que él cante solamente el último verso junto con ella, como un dueto, pero literalmente el último verso de la canción, así demostrando que él ya empezó a cantar únicamente en el plano de la fantasía gracias a que ella lo está influenciando. Posteriormente, en una de sus visitas, Arthur le comentaría a Harley que esa noche va a ver la proyección de una película, a lo que él le invitaría a quedarse como si fuera una cita, a lo que ella acepta, lo que nos llevaría a la escena del cine. Obviamente, en mi versión, al ser ella una abogada y no un paciente como tal, estaría hasta atrás junto con todos los demás policías, por lo que con la excusa de poder encender su cigarrillo, Arthur va hacia atrás para poder platicar un rato con ella, en lo que se lamentaría de no poder estar viendo la película juntos, ya que él es un preso y ella es una invitada, a lo que a ella se le ocurre iniciar el incendio. Básicamente lo mismo que ya pasó en la película. Esto provocaría que todos en la sala salgan corriendo y se queden ellos dos juntos, demostrando con esto que Harley no está del todo bien, al igual que Arthur. Aquí sucedería todo el número musical del escape. En mi versión, como ya demostré, ella es la única que está cantando en el plano de la realidad, por lo cual es lógico que en este momento, en este número musical, ella sea la única que esté cantando, mientras él esté bailando y sonriendo, cada vez enamorándose más de ella y de su retorcida mente. Al final lo atrapan y lo separan de su abogada, creyendo que fue
él el que inició el incendio para poder escapar y secuestrarla. Todo esto sería parte del plan de Harley, pues provocaría que la gente se alarme y exija la pena de muerte, adelantando su juicio. Esto nos llevaría a la escena de la cárcel donde Arthur se entera que su juicio fue adelantado y le preguntan cómo se siente al respecto. Como recordarán, esta escena en la película original vendría siendo el primer número musical, pero en mi versión vendría siendo como el tercero. Pues así ya habremos establecido tras 2 canciones que Harley es la que está cantando y es la que influencia al Joker, por lo cual ya siendo influenciado y ya empezando a enamorarse de ella, es que finalmente él empieza a cantar. Pero como ya establecimos en la primera película, no es común que cante en el plano de la realidad, por lo cual él no va a cantar realmente, sino que va a imaginarse toda esa secuencia, mostrando que Harley ya está influenciando en cómo él ve las cosas, siendo que así ya tendría mucho más sentido toda la primera canción del Joker. Y básicamente la canción sería la misma, en la que está cantando que ahorita su vida ya tiene sentido, pues empezó a conocer a Harley. Posteriormente me saltaría toda la secuencia de la entrevista porque no aporta nada y en mi versión el Joker todavía no está listo para cantar en el plano de la realidad. Así llegamos al juicio. En mi versión, como Harley es su abogada, él está feliz y sonriente durante todo el juicio. Aquí pondría un número musical que sucede en el plano de la fantasía. Este número sería un dueto entre el Joker y Harley, donde cantarían que estando juntos pueden lograr lo que sea, mostrando que la idea para ganar el juicio es volverlo todo un espectáculo mediático similar a la secuencia de Razzle Dazzle en Chicago. Pero todo este número musical se vería interrumpido cuando personajes de la primera película aparecerían para dar su testimonio, algo parecido a lo que ya pasó en la película final, nada más que en mi versión, cuando empiezan a hablar sobre los traumas y abusos que sufrió Arthur de niño, se vería arrastrado de regreso al plano de la realidad, interrumpiendo la canción, demostrando que estos temas todavía le afectan. Pero sería Harley que al defenderlo en la corte, ya saben, cuando los abogados empiezan a decir objeción y todo ese tipo de cosas, lo estaría defendiendo y regresándolo al plano de la fantasía para que continúen su dueto. Yo me imagino toda esta secuencia, se los digo, como la canción Razzle Dazzle de Chicago, en el que te muestran cómo es el juicio en el plano de la realidad, pero también te muestran cómo realmente todo es un circo. Tras esto estaríamos de vuelta en la cárcel y los mismos guardias que fueron quienes lo maltrataban al principio de la película, ahorita le dirían que es un tonto, que en realidad Harley lo está utilizando. ¿Crees que eres el primer psicópata que ella está defendiendo? Y así le mostrarían periódicos de casos anteriores en los que Harley ha trabajado. Incluso en mi versión, yo diría que gracias a los periódicos podrían mostrar que los medios ya llaman a Harley como la abogada Arlequín de la corte, pues su defensa como abogada sería muy extravagante y priorizaría dar un gran espectáculo para poder ganarse el jurado y así el juicio. Siento que así, en mi versión, tendría más sentido la siguiente secuencia musical que vemos, tal cual el Joker deja de cantar porque mientras él le canta a ella que la ama, ella le canta al público que los ama, y toda esa secuencia simbolizaría que él está empezando a dudar de ella. Posteriormente tendríamos otra visita de Harley, en donde Arthur le diría que está empezando a dudar de ella, pues ya sabe que no es el primero al que le dice todo esto. Eventualmente ella lo terminaría de manipular y en esta canción, como sucede en la película, el Joker empezaría a cantar con ella, solo que en mi versión sería la primera vez que él finalmente canta en el plano de la realidad, así indicando que finalmente ya se dejó de influenciar por completo por Harley, ya que ahora no solo canta en la fantasía, sino que poco a poco ya empezó a cantar en la realidad. Lo único malo de mi versión es que no logro encajar dónde quedaría la mejor secuencia musical de la película original. Lo único que se me ocurre es que de vuelta en la corte, tras escuchar a la mujer que apareció en la primera película, finalmente él sube a dar su testimonio. Aquí, con influencia de Harley, mientras empieza a dar su testimonio y desahogarse, empieza a cantar. Como Harley es la que lo está entrevistando, permitiría que se desahogue por medio del canto. Así que veríamos la versión de que mientras en el plano de la realidad él está cantando, simplemente sentado en el estrado, en el plano de la fantasía él está cantando y golpeando a todo mundo como ya sucede en la película. Por lo que podemos ver al Joker finalmente liberado, por lo que tanto él como Harley sienten la gloria. Y esto nos llevaría al gran número musical que fue Gonna Build a Mountain. Ya de vuelta a la prisión, tendría más sentido entonces que todos los demás prisioneros empiecen a cantar. Por eso, en mi versión, ya empiezan a cantar las demás personas, porque ya le escucharon a él cantar en el juicio. Así que eso inspira a sus seguidores y en muestra de apoyo también cantan. Esto provocaría que los guardias lo maltraten por estar alborotando a todos los demás. Pero en mi versión, al final lo encerrarían junto con otro preso mientras le grita. Realmente
¿Realmente crees que eres especial para ella? Este preso tendría una conversación con Arthur. Aquí yo sí diría que podría ser un monólogo, no tiene que ser cantado. Pero en resumidas cuentas, el preso le preguntaría, ¿qué crees que va a suceder si ganas el juicio? ¿Crees que saldrás libre y vivirán felices para siempre? Si ganas el juicio, solo salvarás tu pellejo de la silla eléctrica, pero permanecerás el resto de tu vida encerrado aquí como yo, mientras ella gozará la gloria del triunfo, la benévola abogada que se interesa por los pobres desamparados. Nosotros nos quedaremos aquí pudriéndonos, mientras ella continuará con su siguiente caso. Y para rematar con toda esta secuencia, haría que acabe su interacción con una pregunta estilo, dime Joker, ¿ella aún canta? Así dado a entender que este otro preso pasó exactamente por lo mismo y que también cayó bajo la influencia y el mundo de fantasía de Harley. Esto nos llevaría al último momento de la película. Arthur entraría desanimado al juicio, aunque todos sus demás seguidores le estarían cantando. Harley puede ver que el Joker tiene algo raro, pero no tiene oportunidad de hablar con él antes de que él suba al estrado. Él, ya sin saber en qué creer o en quién confiar, empieza a disociar de la realidad y canta su última canción. Esta sería la declaración de todos sus crímenes, pero en una balada, algo como la última canción de Alexander Hamilton o como la última canción de John Valjean en el epílogo de Los Miserables. Porque sí, en mi versión no se va a sentar a hablar como si nada. Esto es un musical, así que anunciará sus crímenes con una canción. Lo mismo que hizo en la película, pero cantado. Y recordemos que para este punto ya está disociando entre la realidad y la fantasía, tras la interacción que tuvo con el preso en la cárcel. Tras haber interpretado esta canción, con la nueva declaración el jurado va a deliberar, y Harley está molesta con él. Así que en lo que espera en el veredicto, le dice con furia, pudimos haber ganado, a lo que él le contestaría, ¿y qué hay de nuestra montaña?, haciendo alusión a la canción que cantaron previamente. El jurado regresa y da el veredicto final. Mientras anuncian a Arthur de culpable, uno de sus seguidores en el juicio se aloca, saca un arma y dispara. Aquí propongo dos opciones de final. La primera, muy parecida al final de la película, es que la bala le dé a Arthur, siendo él quien caiga moribundo en los brazos de Harley. Él no logra decir palabras, así que solo escucha a Harley cantar por última vez mientras llora por él, haciendo que Arthur pueda morir en sus brazos con una gran sonrisa en la boca. El segundo final es que la bala le dé a Harley, haciendo que caiga moribunda en los brazos del Joker. Aquí Arthur escucharía a Harley cantar con sus últimas fuerzas antes de morir, mientras él llora al mismo tiempo que sufre uno de sus ataques de risa. Este final funcionaría para sentar las bases de un futuro para el Joker, en el que tras ver morir a la única persona que amó y se preocupó por él, su mente ya no logra separar la realidad de la fantasía, haciendo que ahora su mente viva en una realidad distorsionada, terminando de desatar su locura, siendo ya un Joker más desquiciado y más parecido al de los cómics. En cualquiera de los dos finales, la canción que Harley cantaría es la de That's Entertainment, la misma que cantó al final de la película, pero en mi versión serviría para darle a entender al Joker que al final Harley sí terminó enamorándose de él, haciendo este un final trágico y acabando finalmente la película. Hola lunáticos, soy Lunatic de Post Edición y me acabo de dar cuenta que no dije unas cosas en el video, así que las voy a agregar aquí en algún momento. En primera, no mencioné que el Joker 2 en realidad es un jukebox musical. Este término hace referencia a los musicales que no tienen canciones originales, sino que más bien son como covers de canciones preexistentes. Otros ejemplos de este tipo de musicales vendrían siendo como Mamma Mía, We Will Rock You, Hoy No Me Puedo Levantar o hasta Mentiras. Personalmente soy gran fan de este tipo de musicales, pues lo interesante de todo esto es ver cómo los escritores logran hilar todas estas canciones individuales para formar una sola historia que tenga sentido. En el caso del Joker 2, también es un jukebox musical hecho con canciones de la época, y siento que este fue el problema al que muchas de las canciones como que se sienten extrañas. Parece que simplemente quisieron colocarlas en la película, pero no supieron cómo acoplarlas correctamente para que funcione como parte de la historia. Por eso muchas veces optan por poner las canciones como en sueños o como en secuencias que realmente no aportan a la historia, más que para rellenar un espacio. Hay muchos otros ejemplos de cómo hacerlo correctamente, así que siento que pudieron haberlo hecho de una mejor forma. Y ya, solo eso quería decir. Y bueno, lunáticos, hasta aquí acabó mi video. Espero que les haya gustado. Ahorita tuvimos unos cuantos problemas con la cámara, pero pues ahorita vimos cómo resolverlos, y en edición voy a ver cómo resuelvo todo este asunto. La verdad, quise decir todo lo que sentía al respecto de la película de Joker 2, porque realmente era una película que esperaba mucho y me decepcionó demasiado como musical. Pero pues aquí vimos cómo solucionarlo. Siento que mi versión está muy buena, así que por comentarios díganme
díganme si les gustó, si no les gustó, o prefieren la película original, o coméntenme lo que sea. Si les gustó el video, denle like, comenten, compartan. He estado leyendo todos los comentarios del video anterior. Quiero agradecerles por todo el amor y los comentarios que me ponen en el anterior video de Hamilton. La verdad no creí que llegara tan lejos, tampoco está tan lejos, pero pues me pongo a leer todos sus comentarios y trato de contestarles, así que muchísimas gracias por todo. Espero igual les guste este video, comenten, compártenle. Si les gusta temas sobre arquitectura, sobre drag, sobre musicales, pues aquí está su canal de preferencia. Recuerden, mi nombre es Lunatic y si la vida ya es gris y rara, entonces solo píntate colores en la cara. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, lunáticos! Y bueno, lunáticos, solo quería mostrarles esto. Este era el vestuario original, pero pues se veía muy Harley Quinn y quería hacer una combinación entre Harley Quinn y Roxy Hart, así que por eso me puse la peluca. Pero pues nada más se los quería mostrar. Les quiero mucho, gracias por todos sus comentarios, realmente les quiero muchísimo, muchísimo. Vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Lunatic, @lunatic.drag. Locura. Como loca.